Capítulo 5, ácidos grasos, generalidades. Este es el primer video que estamos haciendo de ácidos grasos, es la tercera biomolécula que estamos viendo. Hicimos videos anteriores hablando sobre aminoácidos y hablando sobre monosacáridos y por supuesto sus macromoléculas, proteínas para los aminoácidos y polisacáridos para los monosacáridos. Estamos comenzando entonces con ácidos grasos y este es el video de generalidades. Voy a dejarte en las tarjetitas el video de generalidades de los aminoácidos y de los carbohidratos. Ácidos grasos, generalidad. Lo primero que tenemos que saber es que los ácidos grasos son las unidades monoméricas constitutivas de los lípidos, tal como hablamos en videos anteriores. Por ejemplo, los aminoácidos eran las unidades monoméricas constitutivas de las proteínas y los monosacáridos son las unidades monoméricas constitutivas de esos polisacáridos importantes que estuvimos hablando en videos anteriores, como el almidón, como la celulosa, como la quitina, como el glucógeno. Entonces los ácidos grasos van a ser las unidades monoméricas constitutivas de las macromoléculas que son los lípidos. La diferencia de los ácidos grasos con las otras dos biomoléculas que hemos visto es que, por ejemplo, tú unías dos aminoácidos entre sí por un enlace peptídico y lograbas formar un dipéptido, y de esa manera, uniendo más aminoácidos entre sí, lograbas formar una proteína cuando tenías al menos 100 aminoácidos juntos. Igualmente sucedía con los monosacáridos. Tú unías un monosacárido con otro monosacárido y obtenías un disacárido a través del enlace glucosídico, y bueno, agregando más monosacáridos y uniendo más monosacáridos entre sí, lograbas formar un polisacárido, como por ejemplo puede ser almidón, glucógeno. Pero con los ácidos grasos pasa algo curioso. Tú no puedes unir un ácido graso con otro ácido graso y formar un diácido graso. No, para que un ácido graso pueda formar a un lípido requiere de un ácido graso, por supuesto, y requiere de un alcohol. Ese alcohol, por lo general, suele ser un azúcar alcohólico. Hicimos un video anterior en donde estuvimos hablando de tipos de azúcares y hablamos de los azúcares polialcohólicos. Bien, entre ellos está uno muy conocido que es el glicerol. El glicerol es gran parte de los constitutivos de los lípidos, va a ser el alcohol necesario para unirse con un ácido graso para poder conformar lípidos. O sea que yo no puedo unir dos ácidos grasos entre sí y no puedo formar diácido graso ni triácido graso, eso no existe. La única forma de que yo pueda formar una macromolécula con los ácidos grasos es que yo tenga un alcohol. Necesito de un alcohol para yo poder formar una macromolécula con los ácidos grasos. Y la cosa es que los ácidos grasos son macromoléculas en sí mismos, ellos ya son macromoléculas, porque si tú defines una macromolécula, tiene que ser una molécula necesariamente grande, y los ácidos grasos son moléculas muy grandes, son una estructura formada por una cadena larga hidrocarbonada lineal, cuya longitud es variable. Está formado por una inmensa cantidad de carbonos, siempre tienen en su extremo un grupo carboxilo, que es este carboxilo que está aquí. Gracias a este carboxilo es que el ácido graso es considerado un ácido graso, porque este grupo es el grupo ácido, y todo esto, vamos a decirlo así, es la parte grasa del ácido graso. La estructura es sencilla, está formado entonces por un grupo carboxilo, por una cantidad de CH2, cuyo nombre es metileno, y siempre en el extremo va a tener un carbono metilo. Entonces tengo un carbono metilo, tengo un grupo carboxilo 1 y 1, y la cantidad de CH2 va a ser variable. Es la que va a determinar la longitud de la cadena del ácido graso. Esta cadena puede estar unida o por enlaces sencillos como esta, o por enlaces dobles que vamos a ver un poquito más adelante. Su fórmula universal entonces va a ser esta. Voy a tener un grupo metilo, voy a tener un grupo carboxilo y una cantidad variable de metilenos. Por eso tengo una N aquí. Por ejemplo, aquí tengo el ácido mirístico. Aquí no está la palabra ácido, pero es el ácido graso ácido mirístico. Y vemos que tiene una fórmula y dice 14 2.0. 14 significa que tiene 14 carbonos. Esta molécula, si ustedes cuentan cuidadosamente, aquí van a encontrar 14 carbonos. En esta imagen que tenemos aquí tenemos un ácido graso, pero este ácido graso se llama ácido palmítico y tiene 16 carbonos. Dense cuenta que esta es la misma estructura del ácido mirístico. La única diferencia es que tiene dos carbonos de más. Miren, esto que está marcado en rojo es el grupo carboxilo, es decir, COOH. Luego tengo toda mi cadena de metilenos, que son CH2, C y 2 hidrógenos, y luego tengo toda mi cadena C, 2 hidrógenos, C, 2 hidrógenos, CH2, 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 y tengo en el extremo un H3C, o lo que es igual a un grupo metilo. Entonces, los ácidos grasos son las unidades monoméricas constitutivas de los lípidos. Para poder formar a los lípidos requieren de un alcohol. Están formados por un grupo metilo, por un grupo carboxilo y por una cantidad variable de metilenos. Volvamos a ver detalladamente al ácido mirístico. Esta es la molécula del ácido mirístico. Vamos a identificar cada grupo del ácido mirístico. Por acá tenemos el grupo metilo, que va a estar en un extremo de la molécula. Vamos a tener en el otro extremo el ácido carboxílico y finalmente vamos a tener los metilenos. Obviamente estoy señalando un metileno, pero hay otros más a los lados. Toda esta sección, toda esta cadena que ustedes están viendo aquí, desde el primer CH2 que está al lado derecho, que es este, el primer CH2, hasta el CH3, toda esta sección
oxidación, toda esta cadena, porque esto es una cadena carbonada larga, una cadena tiene muchos carbonos y es larga, cadena carbonada larga recibe el nombre de cadena acilo. Es decir, esta es una cadena acilo. La cadena acilo tiene la característica de ser hidrofóbica, o sea, no puede unirse al agua. Y no puede unirse al agua, es completamente lógico. Cuando hicimos el video de aminoácidos hablamos de cómo clasificar a los aminoácidos en polares y no polares, y yo les dije que todo aminoácido que tuviera un CH2, que tuviera un CH3, que tuviera un hidrógeno, iba a ser no polar. O sea que si yo veía un aminoácido y aunque sea yo no me lo había aprendido, yo solamente con ver la cadena R, con reconocer la cadena R, yo podía decir si el aminoácido era polar o no polar. Obviamente vemos una cadena formada por puro CH2 y un CH3, esta cadena lógicamente es no polar, no tiene forma de unirse con una molécula de agua. El grupo carboxílico va a ser hidrofílico, lógico, tiene un OH, por lo tanto es polar, es afín al agua. Entonces nosotros tenemos en un ácido graso una sustancia formada por un carboxilo, un grupo metilo, un montón de metilenos que puede ser variable, y como característica tenemos que toda la cadena acilo, que es la que está formada por todos los CH2 y finalmente un CH3, esta cadena es hidrofóbica totalmente. Pero el grupo carboxílico, que es solo un extremo pequeñito en comparación a toda esta cadena larga, va a ser hidrofílico, va a ser polar, y esta parte va a ser no polar. Cuando nosotros tenemos una sustancia que es polar en un extremo y es no polar en otro extremo, decimos que la sustancia es anfipática. O sea, todos los ácidos grasos son anfipáticos, esa es su característica. No importa si es mirístico, palmítico, estiárico, lignocérico, araquídico, no importa cualquiera, araquidónico, leico, linoleico, todos los ácidos grasos son anfipáticos porque van a tener un grupo carboxílico que es polar y van a tener una cadena acilo que es no polar, y la característica de ser polar en un extremo y no polar en otro extremo constituye a la molécula en anfipática. Los lípidos, algunos van a ser anfipáticos, otros van a ser totalmente hidrofóbicos. Eso depende. Más adelante, cuando empecemos a ver los lípidos, vamos a explicar cuáles son anfipáticos y cuáles son hidrofóbicos netamente. Tenemos nuevamente el ácido mirístico. Tenemos que empezar a enumerar esos carbonos. ¿Por dónde numero yo el ácido mirístico? El grupo carboxílico siempre va a ser mi carbono 1. Obviamente, cuando usted escribe en el cuaderno la molécula del ácido graso, su profesor le dice haga un ácido mirístico. Usted lo va a escribir como escribe toda persona, de izquierda a derecha, y usted va a empezar escribiendo por el metilo. Usted va a escribir CH3 y después empieza CH2, CH2, CH2 hasta que por fin llega al carboxilo. Aunque usted lo haya escrito desde el CH3, que fue lo primero que usted escribió, y ahí en adelante todo esto, aún así el conteo, la numeración comienza por el grupo carboxilo. Pues por supuesto que si este es mi carbono 1, este es mi carbono 2 y este es mi carbono 3. Lógicamente, todos los demás carbonos el conteo va a terminar en 14 porque el ácido mirístico es un ácido graso de 14 carbonos. Aquí en toda esta molécula hay 14 carbonos. Esto es importante. El carbono 2 siempre va a ser el carbono alfa. Entonces voy a explicar esto. Como el carboxilo es el carbono 1, tienden a confundirse porque dicen este es carbono 1, pues lógico que sea alfa, y no es así. Este es alfa porque es el primer carbono de la cadena acilo, de toda la cadena acilo, este es el primer carbono, a pesar de que es el carbono 2 porque la numeración la lleva, la prioridad la lleva el grupo carboxilo porque es el carbono 1. Esto es química de bachillerato, esto es algo que ustedes deben saber. Entonces este es mi carbono 2, carbono alfa. El último carbono se llama omega, que es el CH3. Entonces siempre mi cadena acilo va a tener un alfa y un omega, siempre va a tener un principio y un final. No importa si el ácido graso es de 24 carbonos, aún así el carbono 2 va a ser alfa y el último carbono, que sería el 24, va a ser el omega, principio y fin. El tercer carbono va a recibir el nombre beta. ¿Por qué beta? Porque alfa, beta, después debería ser Charlie, delta, pero no nos interesa numerar después del carbono 3, no nos importa, solo nos importa mencionar que el carboxilo es el 1, el primer metileno de la cadena acilo es el 2 o carbono alfa, el tercer carbono es el carbono beta y el último carbono es el carbono omega. Eso es lo único que nos interesa saber. Mencionamos el carbono beta porque más adelante, cuando veamos metabolismo de los ácidos grasos, vamos a ver cómo hay un proceso conocido como beta oxidación de ácidos grasos, y ese proceso de beta oxidación explica cómo el ácido graso se va a degradar. Lo va a hacer de 2 carbonos en 2 carbonos y va a generar una cantidad de energía inmensa, porque sí, los ácidos grasos, como tienen tantos carbonos y conservan tantos enlaces sencillos o enlaces dobles, almacenan muchísima energía. Es el ácido graso la molécula que genera más energía en el metabolismo, incluso más energía que una glucosa. Una glucosa sencilla por glucólisis puede generar 2 ATP, mientras que un ácido graso puede generar 136 ATP, el ácido graso más sencillo. Esta diferencia energética hace que los ácidos grasos que forman lípidos formen elementos de almacenamiento energético a largo plazo. ¿Qué hacen los osos y los animales que pasan por el proceso de hibernación? Ellos engordan la cantidad de lípidos, la cantidad de
triglicérido que guardan en sus adipocitos, porque esa capa de grasa es la que los va a mantener con vida mientras ellos estén hibernando, porque los lípidos son una forma de almacenamiento energético a largo plazo. Entonces este carbono beta va a ser muy importante más adelante cuando veamos la beta oxidación para que la podamos entender. Bien, el omega se escribe así dependiendo de si está en mayúscula o en minúscula. Normalmente usamos este simbolito que está acá. Y bueno, el beta y el alfa lo conocemos muy bien, así es como identificamos entonces los carbonos. Lo que le presento a continuación es la fórmula semidesarrollada. Tenemos un grupo metilo, que es este grupo metilo, este grupo carboxilo, que es este grupo carboxilo, y lo que hicimos fue agrupar elementos iguales. Esto es una regla en química. Colocamos los metilenos entre paréntesis, colocamos el número afuera, que es el número que va a multiplicar por 1 lo que está dentro del paréntesis, por lo que esto sería 12 por 1, 12. Tengo entonces 12 metilenos y tengo más otros 2 carbonos, entonces tengo 14 carbonos. Sabiendo siempre que la numeración comienza a través del grupo carboxilo, mi carbono número 1. Clasificación de los ácidos grasos. Tenemos ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos saturados son aquellos que tienen enlaces simples. Los insaturados tienen enlaces dobles. También tienen enlaces simples, pero la característica es que al menos tienen un enlace doble. Los saturados son sólidos a temperatura ambiente. Los insaturados son líquidos a temperatura ambiente. Los saturados son de origen animal y los insaturados son de origen vegetal. Con estas tres características nos damos cuenta que prácticamente son opuestos los dos ácidos grasos. Los saturados, por ejemplo, puede ser una vela, un velón, y los insaturados pueden ser aceite. Por ejemplo, fíjate que los aceites siempre son de semilla de girasol, aceite de oliva, siempre vienen de origen vegetal. Las velas y los tacos de cera, por ejemplo, para tallar, son de origen animal porque son sólidos a temperatura ambiente. Ácidos grasos insaturados. Como se habrán dado cuenta, lo que hablamos anteriormente era de ácidos grasos saturados, o sea, el ácido mirístico, que fue el ejemplo que pusimos para explicar todos los carbonos y todo, fue un ácido graso saturado que fue el mirístico, el ácido mirístico. Ahora vamos a ver los insaturados. Son ácidos grasos esenciales, lo que significa que el cuerpo no puede sintetizarlos y por ende hay que consumirlos. Se clasifican en dos tipos: monoinsaturados para aquellos que tienen un solo doble enlace y poliinsaturados para aquellos que tienen más de un doble enlace, tienen 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos el ácido oleico, que clasificaría como monoinsaturado. Lo primero que voy a explicar es esta formulita que está acá. El ácido se llama ácido oleico, aquí falta la palabra ácido, ácido oleico, tiene 18, el primer número define el número de carbonos, o sea, yo sé que toda esta cadena que está aquí tiene 18 carbonos. Luego vemos dos puntos y vemos un 1. Ese 1 significa que hay una, el triángulo significa variación y el 9 es la posición del carbono. Entonces nos indica que hay una variación en el carbono 9. Eso es lo que significa. A pesar de que este es un ácido graso insaturado, seguimos contando todo igual como en los saturados. Este es mi carbono 1, este es mi carbono 2 o alfa, este es mi carbono 3 o beta, este es mi último carbono, mi carbono metilo o carbono omega. Entonces tenemos un doble enlace en el carbono 9. Vamos a comprobarlo. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entre el 9 y el 10 tengo un doble enlace. ¿Por qué no tengo metilenos, pastor? Pues porque los dos hidrógenos están formando el doble enlace. Por eso tengo CH doble enlace CH. Aquí hay una doble ligadura, hay un doble enlace. Quiero que sepan esto: cada vez que vean un ácido graso insaturado, el número en donde indique que está el doble enlace siempre es el carbono. Por ejemplo, el carbono 9, el enlace se establece entre el carbono 9 y el carbono 10. O sea, siempre es el carbono siguiente al número que te están dando. Nunca es entre el carbono 8 y el 9. No, el enlace siempre va a ser entre el 9 y el 10. Si aquí estuviera, por ejemplo, el número 14, por decir un ejemplo, sería el enlace entre el carbono 14 y el carbono número 15. Entonces aquí tenemos un ácido oleico de 18 carbonos con un doble enlace en el carbono 9 establecido entre el 9 y el 10. Aquí tenemos el linoleico, que tiene 18 carbonos, y fíjate lo que nos dice aquí. Tenemos dos variaciones en el carbono 9 y en el carbono 2. Y comenzamos a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entre el 9 y el 10 tengo el primer doble enlace. Luego tengo el carbono número 11, que es el CH2. Luego tengo el carbono 12, que es en donde está la variación. Y mira aquí, con el siguiente carbono tengo entonces el segundo doble enlace, la segunda doble ligadura. Los ácidos grasos insaturados son los que predominan en la naturaleza sobre los saturados. Hablemos un poquito de la isomería de los ácidos grasos. Lo primero es que se va a presentar en aquellos ácidos grasos que son insaturados y se va a presentar siempre alrededor de la doble ligadura. Nosotros podemos tener una doble ligadura cis o una doble ligadura trans. ¿A qué llamamos una doble ligadura cis? A aquella en donde el enlace, el doble enlace que se está estableciendo entre los dos carbonos, tiene los dos hidrógenos dirigidos en la misma dirección. Cuando los dos hidrógenos están en la misma dirección, entonces decimos que la doble ligadura es cis. La isomería del ácido graso va a ser cis. El doble enlace cis tiene más ángulo de rotación que el trans, y la mayor parte de los ácidos grasos insaturados naturales poseen una doble ligadura de tipo cis. La isomería geométrica
biológica que habla sobre ácidos grasos de tipo trans explica que son enlaces mucho más difíciles de romper. Generalmente se asocia con ácidos grasos que son dañinos para la salud, por eso muchos productos hoy por hoy dice en el empaque libre de ácidos grasos trans. Aquí tenemos por ejemplo una doble ligadura trans, miren aquí como vemos el doble enlace, como podemos ver tenemos los hidrógenos en direcciones opuestas. Los ácidos grasos trans aumentan la concentración de la lipoproteína de baja densidad o la LDL y logra disminuir la lipoproteína de alta densidad que es el HDL. Estos dos señores son llamados colesterol bueno y colesterol malo y aquí los tenemos. Realmente son mal llamados colesterol bueno y colesterol malo. En este capítulo de ácidos grasos vamos a hablar de lipoproteínas y vamos a mencionarlas a ellas dos. El HDL va a ser la lipoproteína de alta densidad porque la letra significa High Density Lipoprotein en inglés. Este tipo de ácido graso va a tratar de sacar toda la grasa que está en los vasos sanguíneos y la va a llevar hasta el hígado para poderla metabolizar. Mientras que el LDL va a tomar todo el ácido graso exógeno, todo el triglicérido exógeno y lo va a llevar hasta el torrente sanguíneo y esto va a propiciar que se forme la placa de ateroma en los vasos sanguíneos y por supuesto se asocia con algo malo. Sin embargo, ninguna de las dos está formada por colesterol. Le dicen colesterol bueno y colesterol malo, es mal llamado así. Son simplemente lipoproteínas con funciones adversas. Bueno, estos ácidos grasos trans hace que el LDL, que es malo, aumente y el HDL, que es bueno, disminuye. Finalmente, la importancia biológica. ¿Cuál es la importancia biológica de los ácidos grasos? Son sumamente importantes para la vida. ¿Por qué son importantes para la vida? Por la primera razón, la número uno, forman la membrana plasmática de todas las células de tu cuerpo. Obviamente tú sabes que todo tu cuerpo está formado por células. Esas células se unen entre sí y forman epitelios. Los epitelios forman los tejidos forman a los órganos forman los sistemas y todos los sistemas te componen a ti como ser humano. Entonces, cada celulita que está en tu cuerpo posee una membrana plasmática y esa membrana plasmática está formada por, adivina qué, por lípidos. Está formada por ácidos grasos. De hecho, es un mosaico fluido, una bicapa lipídica y esa bicapa está hecha de ácidos grasos, está hecha de lípidos, como los esfingofosfolípidos. Necesariamente los ácidos grasos son esenciales para la vida porque forman la membrana plasmática. Esto que estamos viendo aquí es una neurona. Esto es la dendrita, esto básicamente es el cuerpo de la dendrita, esto es el axón y estos son los botones sinápticos. Las sinapsis se dan entre una neurona y otra a través de un botón presináptico y un botón postsináptico. Los dos se conectan y de esa manera entonces crean a los nervios. Básicamente estos cositos que estamos viendo aquí en el axón, todo esto se llama axón, se llaman estos puntitos en el medio, estos entrecruces se llaman nódulos de Ranvier y contribuyen a que el impulso nervioso sea saltatorio y pues sea más veloz de lo normal. El axón está recubierto, todas esas células de Schwann que están aquí, están recubiertas por una cosa llamada vaina de mielina que la deben haber escuchado anteriormente. Esa vaina de mielina está formada por un lípido llamado esfingomielina y esa esfingomielina es la que acelera el impulso nervioso. O sea que el sistema nervioso se ve acelerado, los impulsos que suceden en el sistema nervioso son acelerados gracias entonces a los ácidos grasos. Es decir, nuestro sistema nervioso está formado por lípidos como por ejemplo la esfingomielina. Anatómicamente hay dos tipos de sistema nervioso. Está el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El central es el cerebro y la médula espinal. Los dos están recubiertos por huesos, están protegidos por huesos. El cerebro está protegido por los huesos del cráneo y la médula espinal está protegida por las vértebras. Todo lo que está afuera de la médula y del cerebro es considerado sistema nervioso periférico y ese sistema nervioso se encarga de percibir sensaciones como por ejemplo dolor, presión, temperatura fría, calor a través de los receptores que hay en el epitelio. Dentro de todo eso hay nervios que son motores, que son los que permiten el movimiento, la locomoción, y hay nervios sensitivos. Esos nervios sensitivos son los que perciben estas características que acabo de mencionar. Entonces el movimiento en los humanos es posible gracias a la esfingomielina. El desarrollo de los nervios es posible entonces gracias a la esfingomielina y la percepción de sensaciones es posible gracias a la esfingomielina. El cerebro, por otra parte, tiene cerebrócidos y gangliósidos. Esos gangliósidos y cerebrócidos ayudan a conformar parte de lo que es el cerebro. Otra función importante de los ácidos grasos es el almacenamiento energético a largo plazo. Sí, así es. Esa pancita que tiene usted no es que usted está gordo, no. Usted está almacenando energía para un apocalipsis zombie. No, mentira. La grasa de nuestro cuerpo es una forma de almacenamiento energético a largo plazo. El famoso y conocido triglicérido, cuyo nombre realmente es triacilglicérido, es almacenado dentro de una célula llamada adipocito, que se va a parecer algo más o menos a esto. Va a tener adentro grasa, va a tener adentro triglicérido y ese triglicérido va a formar una capa que está por encima de la capa muscular llamada capa lipídica. La gente normalmente le dice lipa y esa grasa tiene una función importante porque es una forma de almacenar energía a largo plazo para el organismo y también tiene otra función que es proteger a los órganos del abdomen. ¿Protegerlo de qué? Protegerlo de golpes, o sea de traumas, protegerlo de cambios eléctricos y de cambios térmicos. O sea, la capa de grasa protege a los órganos del frío,
protege del calor extremo y lo protege de un corrientazo. Entonces, la capa lipídica y la grasa en el cuerpo está en sitios, en zonas específicas estratégicamente, porque esas zonas deben de estar bien protegidas de cambios mecánicos, de cambios físicos, de cambios eléctricos, de cambios de temperatura, y también son una forma para almacenar energía a largo plazo, porque los ácidos grasos son las moléculas que generan más energía en todo el organismo. Muy bien, espero les haya gustado este video. Si les gustó, por favor suscríbanse, denle like, me gusta, compartan este video. Les comparto esta fotografía. Esto es uno de mis grupos de bioquímica, un excelente grupo, maravilloso. Ese día aparentemente estábamos viendo heteropolisacáridos, como lo que vimos en el video anterior. Estuvimos hablando aparentemente de los simples y de los complejos. Estoy muy agradecido con este grupo. Esta fotografía fue tomada en diciembre. Son un excelente, maravilloso grupo. A medida que vaya haciendo más videos, voy a ir compartiendo más fotografías con ustedes. Allí está una frase muy importante que dice: sin tiempo para cometer un error. Y eso fue una frase que yo les quise compartir a mis estudiantes para que ellos se enfocaran en los estudios, para que se enfocaran en las asignaturas, para que se enfocaran en la universidad y se dieran cuenta que no había tiempo para cometer errores, para que aprendieran a hacer lo correcto siempre. Entonces, sin tiempo para cometer un error. Si te gustó este video, por favor compártelo, me gusta y suscríbete. No olvides entrar a mi página web bioquimicadepastor.com. Muchas gracias.